Ok, listo. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas. Nos habíamos quedado, bueno, antes de iniciar, se me pasaba, ¿alguna duda, alguna pregunta referente a su examen que hicieron la sesión pasada? ¿Alguien? ¿Alguna duda, pregunta? No, bueno. Ok, entonces supongo que todo estuvo claro y todo salió bien, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a continuar con los elementos SQL que estábamos viendo. Nos habíamos quedado en la parte de las vistas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy es prácticamente explicar qué son las vistas más a detalle, qué tipos de vistas existen y ver un poquito más su funcionamiento, ¿sale? La clase pasada, o bueno, la última sesión que tuvimos antes de su examen, vimos un ejemplo muy general de cómo crear una vista y para qué nos sirve, ¿sale? Sin embargo, dentro de las vistas en SQL, tenemos dos tipos de vistas que podemos utilizar, las vistas dinámicas y las vistas estáticas, ¿sale? ¿Qué son estos tipos de vistas? Las vistas dinámicas son aquellas que pueden contener datos de una o de varias tablas e incluir automáticamente todas las filas de la tabla o tablas. En este caso, las vistas dinámicas se pueden actualizar dinámicamente cuando se crean o se modifican los objetos relacionales. ¿Sale? En este caso, cuando yo genero una vista y, por ejemplo, esa vista va a estar Profesor, relacionada. una pregunta. Adelante. Disculpe que le interrumpe, pero ¿está proyectando su pantalla? Se supone que sí. A ver, Ah, déjenme. es que bueno, yo no lo logro ver y no sé si ¿No mis la ve? compañeros, Ah, ok, a ver, denme un segundito entonces. Espérenme. por favor. Quito la presentación y vuelvo a presentar. A ver. Creo que ya aparece o todavía no. Sí, ya aparece, profesor. ¿Verdad? Correcto. Ya, Creo que muchas se quedó gracias. de nada. Bien, entonces, lo que les comentaba, digo, la lámina anterior, pues prácticamente es la introducción, donde les indico que hay dos tipos de vistas, vistas dinámicas y estáticas, y prácticamente estábamos definiendo lo que son las vistas dinámicas, ¿sale? Entonces, como les decía, prácticamente la vista dinámica es aquella que se va a actualizar, o más bien dicho, cuando actualicemos la información de la tabla o de las tablas que están involucradas en dicha vista, esta vista también va a tomar dicha información, ¿sale? Normalmente cuando nosotros generamos una vista, por lo regular son vistas dinámicas las que estamos creando. Sin embargo, también podemos generar vistas estáticas. Normalmente la vista estática lo que va a mostrar es siempre los valores predeterminados que nosotros especifiquemos. Normalmente, cuando construimos una vista estática, esta va a estar asociada con una cláusula where cuando generemos el select, que en este caso crea la vista, ¿sale? A diferencia de la diferencia entre estas dos vistas, la única, digamos, característica que tienen es que las vistas dinámicas no contienen cláusulas where dentro de su definición y las estáticas sí contienen una cláusula where, ¿sale? En pocas palabras, con una vista dinámica vamos a acceder a todos los registros que tiene la tabla o las tablas que forman parte de la vista y las vistas estáticas solamente van a podernos visualizar el grupo de registros que coincidan o que cumplan las reglas que nosotros coloquemos dentro de la cláusula where. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con estos dos tipos de vistas, las dinámicas y las estáticas? No, profe. ¿No? Correcto. Entonces, ¿qué usos le podemos dar a las vistas? Nos ayudan para simplificar la estructura de una tabla. Algunas tablas pueden contener muchas columnas o incluso pueden tener tipos pocos prácticos para poderlas manipular o incluso los nombres de dichos campos pueden ser difíciles de comprender, ¿sale? Entonces, el uso de las vistas nos ayuda precisamente para simplificar
esas características que tienen las tablas cuando las construimos. Otra funcionalidad que tienen las vistas es la reutilización de las consultas, ¿sale? En este caso, cuando tenemos una consulta que se ejecuta cotidianamente y siempre es la misma consulta, lo que nosotros podemos hacer es generar mejor una vista para simplemente hacer un select sobre la vista que estamos construyendo, ¿ok? Y el tercer punto donde podemos implementar las vistas, pues tiene que ver con la seguridad. Como ya se los había yo explicado, las vistas nos permiten ocultar la estructura de una tabla y a su vez nos garantizan que alguien que solamente va a utilizar la información de nuestras tablas para consultar datos puedan realizar operaciones no autorizadas sobre dichas tablas. Entonces, para evitar esos conflictos, lo que podemos hacer es generar vistas y que los usuarios que solamente se van a dedicar a consultar información, solamente accedan o tengan acceso a dichas vistas, ¿sale? Ahora, como un punto adicional, les comentaba que la modificación de los datos a través de la vista solamente se va a permitir si la vista está construida por una única tabla. Si en nuestra vista tenemos más de una tabla, prácticamente las operaciones como modificación e eliminación de datos no se pueden realizar directamente en lo que sería la vista. Aquí tendríamos que trabajar directamente con las tablas para que los cambios se reflejen a nuestras vistas, ¿ok? Ahora, ¿cómo creamos una vista? Ya habíamos visto de manera general la sintaxis, pero se las vuelvo a colocar. La sintaxis para crear la vista es palabra reservada create view. View es nuestro objeto, que es una vista. Vamos a colocar el nombre de la vista que vamos a, en este caso, a construir. Posteriormente, de manera opcional, podemos agregar las columnas que se van a visualizar en la vista. Y posteriormente, nuestra consulta. Si tenemos restricciones, utilizamos la propiedad with y agregamos las restricciones o las condiciones que va a tener la vista al momento de ser construida. En caso contrario, si no que vamos a crear restricciones, simplemente hacer mención de la consulta es más que suficiente, ¿sale? En la parte de abajo tenemos un ejemplo. Estamos creando una vista que se va a llamar usuarios, BW usuarios, y en este caso va a tener relacionada la consulta de una tabla que se va a llamar usuarios, ¿sale? Solamente va a mostrar el usuario y la contraseña, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo para poder tener un poquito más claro cómo funcionan las vistas, ¿ok? Entonces, los que tengan ahorita su SQL, por favor, ábranlo. Y, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en la base de datos admin SQL y por lo que veía ya teníamos una tabla usuarios. En este caso, si la consultamos, me va a generar prácticamente esa información, ¿no? En pocas palabras, tiene esa información, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a crear una vista que esté relacionada a esta tabla que acabamos de corregir. Nada más déjenme ver si no tengo alguna vista ya creada. Ok, tengo una de ventas. Como se los había yo comentado la clase pasada, las vistas se van a construir en lo que sería la carpeta Views y aquí vamos a ir listando o se van a ir listando las vistas que vamos a construir. La clase pasada construimos una que era de ventas, que utilizaba prácticamente la tabla ventas que teníamos, ¿sale? Entonces, vamos a crear una vista, bueno, antes de crear la vista de usuarios, vamos a crear una nueva tabla para poderla vincular con este usuario, ¿vale? Entonces, vamos a create table, que se llamen, en este caso, personas. Vamos a ponerle toda la estructura. Va a tener 3 campos. Va a tener ID usuario, coma, de tipo, vamos a ponerle entero. Vamos a ponerle un nombre de tipo nvarchar de 50. Y
Y vamos a crear un campo que se llame apellidos, de tipo igual, nvarchar de 50, ¿vale? Listo. Entonces vamos a crear nuestra tabla personas. Si ahorita la consultamos, nuestra tabla personas está vacía, ¿sale? Entonces vamos a insertar digamos, los nombres de las personas que deberían de estar relacionadas con estos usuarios, ¿sale? Entonces vamos a insertar 6 valores. Insert into, values, y vamos a agregar, por ejemplo, el 1, que va a corresponder a Roberto. Y sus apellidos va a ser Elvira Enríquez, ¿sale? Vamos a agregar otro usuario de una vez. Sería el usuario 2. En este caso vamos a... es JPP, vamos a decir que es Juan. Y se apellida Pérez Pérez. Vamos a agregar el 3. En este caso es DGG, vamos a decirle que es Diana. García. Vamos a agregar el 4. En este caso es LRS. Vamos a decirle que se llama Luis. Rodríguez. Salas. Y finalmente vamos a agregar el 6, porque el 5 lo borramos, ¿sale? Entonces sería el 6. En este caso sería Sara Sosa Sánchez, ¿sale? Ya tenemos nuestros nombres, ¿ok? Entonces insertamos esos valores y ya está, ¿sale? Entonces nuestras tablas, ya tenemos 2 tablas que están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Por el ID y el ID usuario, ¿sale? Entonces, el ID 1 que corresponde al usuario REE sería Roberto Elvira Enríquez. Recuerden que el usuario lo habíamos puesto con iniciales, ¿vale? Entonces, vamos a crear una vista donde se muestre la información de estas 2 tablas. Originalmente, ¿qué haría? Generaría yo una consulta con un join, donde uniría dichas tablas, donde el ID user de la tabla B sea igual al ID de la tabla A, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago de esta manera, yo ya tengo la información unida. Esto sería la tabla, ¿cómo se llama? Usuarios. Y esta sería la tabla personas, ¿sale? Entonces, digamos que yo quiero crear una vista que tenga la información de estas 2 tablas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo genero un create view, por ejemplo, voy a ponerlo aquí abajo mejor. Como está la sintaxis que habíamos visto, en este caso es create, recuerden, crear el objeto. ¿Qué objeto? Una vista. Y en este caso le vamos a poner un nombre que se va a llamar, vamos a ponerle usuarios. La sintaxis es tbo. Y normalmente voy a poner bw-usuarios. ¿Vale? Posteriormente, como les dije, si quiero agregar los campos que se van a visualizar, los agrego acá, o simplemente agrego mi consulta, ¿sale? Los campos son opcionales. ¿Cuál sería mi consulta? Pues prácticamente sería esta que tengo acá arriba, ¿sale? Pues la voy a poner acá, esta sería mi consulta, y prácticamente ya quedaría mi vista, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, me dice que se creó de manera satisfactoria. Y entonces, ahora, ¿cómo consulto la información? Me voy a un select, donde me voy a traer todos los campos, pero ahora, de lo que sería mi vista, BW, usuarios, ¿sale? Y aquí está la información, ¿sale? Entonces, esta información yo ya la estoy consultando a través de una vista, ya no es una consulta como tal, con un join que tenía yo aquí. Y aquí yo le puedo aplicar un where, por ejemplo, where
ID sea igual a 1, aquí está el valor, o simplemente puedo visualizar los campos que yo quiera, por ejemplo, el user, bueno, por ejemplo voy a poner el nombre, coma, el user, coma, y el password, ¿no? Le doy a ejecutar y ahí está la información, ¿sale? Ah, bueno, aquí tenemos un conflicto porque me está tomando esto como una palabra reservada, entonces simplemente lo encierro entre unos corchetes y ya quedó, ¿sale? Aquí está mi usuario, ¿sale? Entonces las vistas se comportan como unas tablas. En este caso es una tabla virtual que está conformada por, en este caso, la unión de dos tablas, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que si yo quiero que la vista de un inicio no muestre todos los campos como está, yo aquí lo puedo filtrar. Para modificar la vista, pongo Alter y a lo mejor necesito solamente que se muestre el nombre, los apellidos, el usuario y la contraseña, ¿sale? Entonces aquí coloco los campos. ¿Cuál sería? El nombre viene de la tabla B, coma. Los apellidos también vienen de la tabla B. El usuario viene de la tabla A. Y el password también viene de la tabla A, ¿sale? Entonces, en este caso, si yo actualizo mi vista, ok, aquí me marca un error por palabra reservada, lo encierro entre corchetes, y entonces ya debería de funcionar. Ahí está. Me dice que ya se actualizó la vista de manera satisfactoria. Entonces aquí si yo consulto, ahora la información de esta vista solamente muestra esta información. Digamos, si yo no quisiera que se mostrara el password porque son restringidos, pues simplemente no pongo el campo. Entonces al usuario final le voy a pasar esta consulta o esta vista y prácticamente él solamente va a poder ver esta información, ¿sale? Él no sabe cómo se llama mi tabla donde están guardados los usuarios y las contraseñas y tampoco va a saber cómo se llama la tabla donde está el nombre y los apellidos de manera puedo yo aplicar la parte de seguridad para que no vea la estructura ni los campos que no son necesarios. Puedo aplicar, crear una vista para no estar haciendo joins con muchas tablas. En este caso solamente son dos. Pero imagínense que todos los días tienen que consultar información de la unión de 4 o de 5 tablas. Entonces, mejor construimos una vista y simplemente al final hacemos la consulta a dicha vista. Ya no tenemos que hacer el join, simplemente hacemos un select, ¿sale? Y el comportamiento de la vista pues es como una tabla, solamente a nivel consulta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego un registro? ¿Sale? En este caso, si yo inserto, por ejemplo, vamos a insertar un nuevo usuario, ahorita que tenemos, por ejemplo, nos vamos a ver, voy a comentar lo de arriba, esto lo voy a comentar para que no se modifique y voy a hacer dos selects de manera independiente para ver cómo está la información de mis tablas, ¿sale? Entonces, yo tengo ahorita esos valores, ¿no? Entonces, voy a insertar, por ejemplo, en usuarios, tabla usuarios, voy a agregar un usuario más. Me faltaba el ID 5, recuerden que lo borramos. Entonces, vamos a agregar el 5, vamos a poner las iniciales, en este caso, le voy a poner, por ejemplo, vamos a poner ARS y su contraseña va a ser 3333, ¿sale? Listo, ahí está. Entonces vamos a insertar este registro y a ver qué pasa. Ya lo inserté y ahora consultamos la vista, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede aquí? No visualizo la información en este caso, del registro que acabo de insertar. Sin embargo, si yo hago acá, aquí está el registro 5, ¿sale? ¿Por qué no lo veo en la vista? ¿Alguien me dice? Por la estructura de la vista, ¿no? Es que, pues, si se usa el join en una de las dos tablas, no recuerdo cuál es, no tiene un registro. Correcto. Ah, en la de personas no está el registro,
con ID 5. Exactamente, muy bien, gracias Iván. Entonces, como dijo su compañero, mi estructura de mi vista está utilizando un join. Entonces, ¿qué hace el join? Pues regresa solamente los registros que existan en ambas tablas, ¿sale? En este caso, como lo comentó Iván, en el registro 5 que acabamos de usar, de agregar a los usuarios, no existe en lo que sería la tabla personas. De cierta manera está correcto, porque al tener una relación, en este caso una tabla personas con usuarios, pues prácticamente si yo inserto un usuario, pues también debería de insertar a la persona. Entonces, aquí yo podría poner una restricción para que no se pueda agregar si no está la información completa, pero en este caso, simplemente la vista no lo va a mostrar, ¿no? Entonces, para que se muestre, tendría yo que agregar también su correspondiente registro en la tabla personas, ¿sale? Entonces vamos a agregar la persona, entonces sería el 5. Vamos a ponerle el nombre Arturo. Y como apellidos vamos a ponerle, por ejemplo, le hemos puesto ARS. Vamos a ponerle Rodríguez otra vez. Rodríguez y era S. Vamos a ponerle Solís. ¿Sale? Entonces insertamos el registro y ya tenemos en la tabla usuarios el usuario de ARS y también en la tabla personas el correspondiente nombre de la persona que está asociado a dicho usuario. Entonces, ¿qué pasa con mi vista? Pues entonces, ahora sí, ya muestro el registro 5, ¿sale? Entonces, esa es la finalidad de las vistas, que simplemente le demos acceso a los usuarios para que puedan consultar la información de nuestras tablas, pero de una manera un poco más sencilla, más homologada y sin poder o sin que tengan acceso a la estructura de nuestra base de datos, ¿sale? Ahora, esto también, ¿cómo lo podríamos utilizar? Imagínense que ustedes hacen una página web y esa página web tiene un formulario. Entonces, el formulario, para que recupere información de una base de datos, a final de cuentas, los valores que recabamos del formulario se van a ir a una consulta select normalmente, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, si nuestra página web no tiene protección por inyección de código SQL, alguien que esté atacando la página podría ver la estructura de nuestra base de datos, ver las tablas, el nombre de las tablas, saber cuántas columnas tiene, etcétera, ¿sale? Entonces, para evitar eso, pues nosotros podemos utilizar una vista para generar la extracción o la consulta de información que esté asociado a un sistema o a una página web, ¿sale? Con esto, si por alguna razón recibimos un ataque de inyección de código SQL, pues lo que van a llegar a ver es en este caso una tabla que va a ser una vista, pero como esta es una tabla virtual, no van a poder determinar cómo se llama la tabla donde están mis usuarios y la tabla donde están los nombres. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta tabla de usuarios tenemos las contraseñas, los passwords. Sin embargo, en la vista, pues no estamos permitiendo que se visualice las contraseñas, ¿sale? Entonces, de esa manera es como podemos trabajar con las vistas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. ¿Está bien? Entonces, ya vimos dos formas de crear las vistas. Una, haciendo uso de código, en este caso es la forma, digamos, normal de hacerlo, pero como lo hicimos la clase pasada, podemos generar aquí en la carpeta Views, clic derecho, nueva vista, y aquí generamos prácticamente la información que tenemos, ¿sale? Entonces aquí yo podría seleccionar, por ejemplo, usuarios, podría yo seleccionar personas, no, eran personas, ¿vale? Entonces personas la quito. Ok, voy a darle acá, esta no me sirve y esta tampoco me sirve, ¿sale? Entonces aquí tengo los campos. Aquí en automático yo voy a decir que me traigan todos los campos. Aquí se va construyendo la consulta. Aquí la podemos ir viendo abajo.
Aquí como es un asistente, pues prácticamente lo va construyendo de forma general. Si se dan cuenta, no está poniendo alias, sino está poniendo toda la tabla. En este caso, el nombre completo, punto asterisco. O si yo quisiera tener solamente algunos nombres, si se dan cuenta, me pone el nombre completo de la tabla. Bueno, si se alcanza a ver, con lo que sería en este caso la vista. ¿Sale? Otra forma sencilla de hacerlos, pues es que hagamos nosotros la consulta join. Si queremos hacer el modo gráfico, pues simplemente reemplazamos este código por nuestro código. ¿Sale? Entonces podemos crearlo por modo gráfico. Al final solamente le damos clic cerrar. Le decimos si queremos guardar la vista. En caso contrario, pues le digo que no. Y la otra forma, pues es mucho más sencilla, hacerlo directamente con código. Realmente construimos nuestra vista, nuestra consulta. Le agregamos la palabra create view, en este caso si es por primera vez, el nombre de nuestra vista, y la palabra reservada as. En algunos lenguajes de SQL, por ejemplo en MySQL, la consulta va a estar encerrada entre paréntesis, ¿vale? También es válido. Sin embargo, nosotros podemos omitir los paréntesis en SQL Server, ¿ok? Entonces, con esto tenemos la parte de las vistas, ¿sale? Ahora, aparte de los dos tipos que vimos, las vistas en este caso dinámicas o estáticas, por ejemplo, ¿qué es una vista estática? Pues simplemente, si aquí yo en mi vista le agrego un where, por ejemplo, y voy a decir que siempre muestre el ID en este caso sería a.id, por ejemplo en el 1,3, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Estoy generando una vista fija. En este caso no importa qué valores agregue o qué valores quite, mientras exista el 1 y el 3, siempre se van a mostrar esos tres valores. Digo, esos dos valores. Entonces, esto es una vista estática. Simplemente nosotros delimitamos normalmente por una cláusula where qué información se va a mostrar. Cuando nosotros no colocamos un where, estamos creando una vista dinámica, porque si agregamos o eliminamos registros, aquí se van a ir agregando, como fue el caso del registro de Arturo, o simplemente si eliminamos un registro, se va a eliminar de nuestra vista, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre una vista estática y una vista dinámica. Dependiendo del contexto o del problema que ustedes estén solucionando, pueden o van a tener la necesidad de crear una vista estática o una dinámica, ¿sale? Sin embargo, con la dinámica pueden trabajar exactamente igual que la estática. La única diferencia es que recuerden que si nosotros generamos un objeto donde muestre toda la información, cuando nosotros consultemos dicho objeto, nos va a generar en memoria la información que se va a estar visualizando. Aunque simplemente le ponga yo, en este caso, por ejemplo, ahorita que tengo todos acá, ponerle where, de ID por ejemplo, en el registro 1 y en el 3, ¿no? Pero internamente, fíjense, bueno, aquí no estoy utilizando el ID, entonces por ahí me marco un error, pero digamos, pensemos que si tenemos el ID, entonces sería a.id, por ejemplo. Actualizamos la vista y entonces ahora sí esto funciona, ¿no? Entonces, aunque yo pueda poner en la vista el filtro que yo quiera aplicar, internamente la vista está construyendo toda la tabla o toda la información que tiene la unión de las tablas, ¿sale? Entonces, depende mucho del performance que quieran usar. Si ustedes generan que siempre van a mostrar el ID 1 y 2 o 1 y 3, lo conveniente sería generar la vista estática para que desde que su construcción solamente mantenga esa información, ¿sale? En este caso, cuando se cargue la vista, pues no es necesario agregarle un filtro, o a lo mejor, si yo aquí, por ejemplo, le pongo where ID sea entre el 1 y el 3, como le habíamos puesto, actualizo la vista, aquí solamente se mostraría esos datos, pero aunque yo ponga aquí un where donde ID sea igual al 3, internamente solamente la vista está generando el resultado de estos dos registros. Entonces,
Ahorita no notamos pues prácticamente ningún cambio porque es una consulta pequeña y prácticamente se ejecuta al momento. Pero cuando ya trabajamos con bases de datos muy grandes, sí es importante generar la vista con filtros, en este caso, vistas estáticas. ¿Para qué? Para que al momento de que se consulte la vista no se tenga que cargar toda la historia o toda la información de la tabla en memoria, para que al final solamente veamos un registro, ¿sale? Entonces, esas son las características entre estos dos tipos de vistas, ¿ok? Ahora, aparte de estos dos tipos de vistas, tenemos otras dos, digamos, bueno, otros tres tipos de vistas o clasificación de las vistas. Vamos a tener vistas horizontales, ¿sale? ¿Cuáles son estas? Tienen como objeto restringir al usuario el acceso a determinadas tablas, digo, a determinadas filas. Por ejemplo, nosotros en esta vista generamos una vista, en este caso, horizontal. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente yo estoy restringiendo el acceso a ciertos valores, ¿sale? ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, estoy agregando una cláusula where. En este caso sería, es una forma diferente de decirle que es una tabla estática, ¿no? En este caso sería una tabla horizontal. ¿Por qué? Porque estoy restringiendo la información a través de un where. Pero también existe o se puede clasificar la vista como verticales. ¿Cuáles son las verticales? Pues prácticamente voy a restringir, en este caso, ciertos campos. Por ejemplo, en este caso que hicimos, no estamos mostrando todos los campos de las tablas. Solamente estoy mostrando estos 4 campos. Entonces, la vista que acabo de construir acá es una vista estática, porque en su construcción tiene un where, pero también es una vista vertical y una vista horizontal. ¿Por qué? Porque estoy delimitando, como ya lo explicamos, la cantidad de registros que se van a mostrar, pero también estoy registrando la cantidad de columnas que se van a mostrar, ¿sale? Entonces, otra forma de clasificar las vistas son esas, vistas verticales, horizontales o de subconjuntos de filas y columnas. La que nosotros construimos es un subconjunto de vistas y columnas. ¿Por qué? Porque tengo una cláusula where, tengo ciertos campos que se están visualizando y esa es la vista que acabo de construir, ¿sale? También puedo generar vistas agrupadas. Las vistas agrupadas prácticamente es agregar una cláusula group by, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver la vista de ventas que hicimos, ¿no? Por ejemplo, si yo consulto, nada más para recordar qué era lo que tenía, la vista ventas muestra esta información. Entonces, si revisamos el código de la vista ventas, le puedo dar diseñar para que me mande el código. Aquí prácticamente yo puedo copiar este código o puedo modificarlo desde acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner alter view as, pongo ese código que acabo de copiar, ahorita lo acomodo y pongo el nombre de mi vista. En este caso se llama ventas, ¿no? Aquí lo voy a poner acá. Listo. Este asistente lo puedo cerrar, no pasa nada. Entonces voy a acomodar el código, ¿sale? Entonces teníamos un campo semana que se llama de tipo week, le pusimos un alias, el cliente y el pago, que se llama paid, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, viene de la tabla ventas, bueno, de solamente una tabla, y le agregamos un where donde le estábamos diciendo que el pago fuera mayor a 0 pesos, ¿vale? Pero si yo agrego aquí un sum, por ejemplo, voy a sumar el pago de todos los clientes y voy a agrupar por semana, byte, por semana y por cliente, ¿vale? Si quiero verificar la consulta, por ejemplo, yo podría seleccionar solamente la consulta, la ejecuto para ver qué me genera. En este caso me está generando 47,038 clientes, ¿vale? Aquí que tenía antes de agruparlo, tengo 65,190, ¿vale? Entonces simplemente modifico la vista
Ahí está, ya se modificó. Y aquí entonces, al volver a consultar la tabla, ya tengo los 47 registros, ¿sale? Entonces, estoy generando una consulta agrupada. Por ejemplo, digamos que quiero quitar la semana y solamente que sea cliente y el pago, en este caso de todo lo que tiene esa tabla, vamos a sacar un resumen de cuántos tienen de pago los clientes. Entonces, ahora consulto y ahora son 47,038 clientes, ¿sale? Entonces, de esa manera es como construimos una vista agrupada. Pocas palabras, agregamos un group by, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, les voy a dejar una tarea. Esta no la vamos a hacer ahorita. Se la van a hacer ustedes en casa. Y posteriormente les voy a subir en Teams la tarea para que suban el script, que en este caso yo esperaría que me subieran algo como esto, ¿sale? Para construir la vista. Entonces, ¿qué va a ser la vista que van a construir? Quieren, se los pongo en el chat de una vez para que lo tengan a la mano. Listo, ya lo tienen en el chat, ¿ok? ¿Qué van a hacer? ¿Se acuerdan que ustedes, o les dejé una actividad las semanas pasadas, de que instalaran la base de datos AdventureWorks en su SQL, ¿sale? Que era para que ustedes analizaran la base de datos mediante los diagramas. Entonces, ahora van a generar una vista uniendo estas tres tablas, ¿sale? La tabla del segmento recursos humanos y va a ser la tabla empleados, el histórico de departamento de empleados y la tabla departamentos, ¿sale? La vista que van a generar es la siguiente. Les tiene que quedar prácticamente esa consulta. Va a tener 5 campos: el ID empleado, el login ID, el título, el ID del departamento y el nombre del departamento, ¿sale? El ejemplo que yo hice, este ejemplo que yo tengo acá, lo hice con la base de datos de AdventureWorks para SQL Server 2014, ¿sale? Entonces, en mi caso, me generó una lista de 290 registros. Si ustedes están utilizando una versión diferente de SQL, por ejemplo, la 2022, la 2018, la 2019, prácticamente una versión que sea diferente a la 2014, probablemente este número de registros sea diferente, ¿sale? No nos vamos a enfocar ahorita en el número de registros, sino simplemente que les quede la consulta similar a la que tengo en la imagen, ¿sale? Y posteriormente van a investigar cómo crean vistas en MySQL y van a pasar la información de esas tablas, o en pocas palabras, van a construir estas tres tablas en MySQL y le van a pasar la información que tienen para que también construyan la vista, pero en MySQL, ¿sale? Entonces, esa va a ser la tarea que les voy a dejar. Posteriormente les genero en Teams el apartado para que la vayan subiendo, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta con esta tarea? Profe, yo no entendí la última parte de lo de MySQL. O sea, ¿vamos a crear una tabla o va a ser una vista? No. Por ejemplo, esto lo van a hacer en SQL, ¿no? Entonces, ustedes restauraron la base de datos AdventureWorks y van a crear una vista uniendo estas tres tablas. Y les debe de quedar algo similar a esto, ¿ok? Esa sería como la primera parte. La segunda parte de la tarea es que ustedes investiguen cómo se crean las vistas en MySQL, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes tienen instalado Sham en su computadora porque están viendo algo de programación web, aquí ya tenemos el servidor de MySQL, ¿sale? Entonces lo vamos a arrancar. Aquí arranca nuestro MySQL. Y por ejemplo, permítanme.
Déjenme ver. Le vamos a dar aquí en administrar, por ejemplo, en el caso de Sham. Y este es el motor de MySQL, ¿sale? Entonces, aquí vamos a construir las tres tablas. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva base de datos que se llame, por ejemplo, prueba vista. Y voy a crear las tres tablas que vienen en el ejercicio, ¿sale? En este caso, la parte de Adventure Works. Entonces voy a crear estas tablas, empleado, historial, empleado, departamento y history, y la tabla departamento. Entonces aquí yo voy a crear, ¿dónde está? Práctica. Okay, déjenme, le doy a actualizar. Prueba vista, aquí le voy a crear una tabla. En este caso voy a crear la tabla, por ejemplo, empleados, que va a tener, digamos, 4 columnas. Y le digamos que tiene un ID, tiene el login, por ejemplo, tiene el usuario, bueno, no, tiene el ID departamento, por ejemplo, y tiene, por ejemplo, el nombre, ¿no? Entonces yo creo mi tabla. Aquí el nombre de las columnas, bueno, aquí marco un error, el nombre de las columnas que van ustedes a crear tiene que ver con lo que tiene esta tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisarla. Adventure Works. ¿Dónde está? Aquí está. Adventure Works. Perdón, es Adventure Works 2012 la tabla que yo tengo, ¿sale? Entonces, de la base de datos que yo restauré. Entonces, tenemos recursos humanos, que está, y aquí está empleados, ¿sale? Entonces, esta tabla tiene estos campos. Entonces, prácticamente tendrían que construir esta tabla en MySQL y pasarle estos valores, ¿sale? Esta información. Son 290 registros, ¿sale? Entonces, esa sería la segunda parte. Pasar esas tablas, esta información a MySQL y construir la vista en MySQL, ¿sale? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ahora, un tip. Si quieren ahorrarse tiempo para crear el script, pueden darle aquí, por ejemplo, a la tabla, Human Resource. Se van aquí a la opción que dice Script Table As y le dan la opción Create To y seleccionan la opción Nuevo Query en el editor de Windows. Y aquí les va a generar el script. Aquí nos pone todo esto, pero nada de esto. Lo único que nos sirve es esta parte, ¿sale? Entonces yo copio esto, lo paso a un nuevo script, lo limpio, por ejemplo. Aquí tengo ya los campos. Por ejemplo, este constraints no lo necesito, lo puedo quitar. Y esto del paréntesis que está aquí adentro también lo puedo quitar, no me sirve. Y esto también lo quito, ¿sale? Entonces prácticamente me quedaría de esa manera. Ahora recuerden que no todos los campos existen en MySQL. Por ejemplo, aquí tengo un nvarchar. Este lo tendría yo que cambiar a char, ¿vale? Porque si no les va a marcar un error. Este es un tipo booleano, entonces a lo mejor lo puedo convertir en un entero. Este es un campo calculado. Entonces, por ejemplo, este lo puedo omitir, lo puedo poner como, lo puedo quitar si quieren, no lo vamos a ocupar. Aquí tengo otro nvarchar, entonces estos los tendríamos que ir cambiando a char, ¿sale? Entonces, esa sería una forma más sencilla de hacerlo. Si quieren obtener los scripts. Si no, pues en teoría ya tienen los nombres de los campos y crean la tabla en MySQL, ¿sale? Ahora, ¿qué hacemos con el tema de los datos? Aquí, por ejemplo, yo lo que podría hacer es seleccionar esto, copiar, lo puedo pasar a un Excel, por ejemplo. Lo pego acá. Perdón. Aquí selecciono esto. Voy a pegar acá. Ahí está,
¿Vale? Y ya pasé la información de la tabla a un Excel. Entonces, aquí hay dos formas. Una, pueden buscar la opción de importar archivos de Excel a MySQL y lo importan de manera directa. O la otra, pueden generar aquí una fórmula. Por ejemplo, digamos que nuestra tabla se llama esta, AdventureWorks. Y yo, ¿cuál es la sintaxis para generar inserciones? Insert into, el nombre de nuestra tabla, values, y dentro de nuestro values, pues va esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, la voy a agregar así. Entonces, por ejemplo, acomodo esto. Déjenme ver cómo está, modifique. Ajá. Ok, me puso los datos. Entonces, quito estos. Y digamos que esa sería la consulta, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, esto lo copio. En mi Excel agrego una fórmula. En este caso, la fórmula es concat o concatenar, dependiendo de la versión de Excel que tengan. Copio esa fórmula. Aquí me marca un error por la cantidad de caracteres. Entonces, podemos ahorrarnos un poquito de código. Voy a quitar AdventureWorks. Solamente voy a dejar la tabla empleados. A ver si con esto. Ahí está, ¿sale? Entonces, yo ya tengo ahorita la fórmula concatenada. Es una cadena de texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir reemplazando los valores de los campos que están dentro de values, o sea, estos que están acá. Los voy a ir reemplazando por las celdas que tengo acá. Entonces, el primero, le voy a poner comillas simples, comillas dobles, coma, coma, y selecciono la celda de este campo. Luego el segundo campo, que sería este, National ID Number, comillas simples, comillas dobles, coma, coma, y selecciono la segunda celda, ¿no? Supongamos que yo ya terminé, ya agregué todos los valores, o ya reemplacé todos los valores, y le doy un Enter. Pues aquí, por ejemplo, yo ya tengo la fórmula con esa consulta. Entonces simplemente replico esto hacia abajo, selecciono esto, lo copio y lo pego, por ejemplo, en SQL, ¿no? Por ejemplo, abro una nueva consulta y la pego. Y ahí está mi insert. Aquí nada más, si se dan cuenta, tiene un detalle. Me puso comillas dobles porque lo detectó como un texto. Aquí yo le puedo dar control F para buscar, reemplazar. Reemplazo las comillas dobles por prácticamente nada. Y le doy reemplazar todo. ¿Vale? Y ahí está. Entonces ya tengo mi consulta, que en este caso va a insertar a SQL. ¿Sale? Entonces, así pueden armar la consulta para insertar valores. ¿Sale? O la otra forma es que ya lo tenemos en un Excel. Aquí podemos buscar cómo insertamos datos de un Excel a MySQL. Y esa sería otra forma de poder cargar los datos de una forma un poco más sencilla. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la segunda etapa de la tarea. Cargar la información de estas tres tablas a MySQL y construir la vista en MySQL también. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto. Ok. Entonces, continuando con los temas que vemos, el siguiente tema corresponde a las variables. Nosotros en SQL Server podemos también trabajar y crear variables, ¿vale? ¿Para qué me sirven las variables? Para poder, en este caso, realizar scripts un poco grandes y que si hay información que tiene que ir cambiando, nosotros la podemos centralizar en una parte donde vamos a definir nuestras variables, ¿sale? Y manejarlo con variables. En SQL, para poder crear una variable, lo vamos a hacer con la palabra reservada declare. El nombre de nuestra variable, que va a empezar con una arroba, y el nombre como tal, como lo hemos hecho en cualquier lenguaje de programación, y seguido del tipo de datos de nuestra variable. Para asignarle un valor a nuestra variable, vamos a utilizar la palabra reservada set, el nombre de la variable, y le vamos a asignar el valor. ¿Sale?
Si nosotros queremos declarar varias variables en una función declare, ponemos declare y cada variable la definimos y la separamos por coma, ¿sale? Y como ya les había yo comentado, prácticamente podemos, o para asignar el valor a una variable, utilizamos la palabra reservada set y le asignamos el valor, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a crear unas variables. Vamos a tomar de ejemplo esta vista, la vista de ventas, ¿sale? Con esta vamos a trabajar. Entonces tenemos la vista ventas. Entonces recuerden, para crear una variable utilizamos la palabra reservada declare. Y a lo mejor voy a, en este caso, a crear una variable de tipo ID, ¿no? Y el ID va a ser igual a un tipo de datos. Bueno, en este caso no va igual. El ID va a ser de un tipo de datos. Entonces este es un tipo entero, va a ser un entero largo. Voy a hacer que sea de tipo big y int, ¿vale? Voy a hacer un set donde voy a asignarle a la variable ID un valor. Digamos que voy a agregar este valor. Voy a copiar 3 valores, por ejemplo. Denme un segundito porque ya se trabó. Esperamos tantito a que reaccione. Bueno, si no, déjenme abro otro SQL Server. Listo. Entonces, habíamos dicho que íbamos a trabajar con la vista ventas, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, habíamos dicho que declarábamos, hacemos un declare ID de tipo entero. Vamos a hacer un select asterisco from de admin sql.dbo. Una vista que es la de ventas, ¿sale? Entonces, aquí en esta vista les dije que iba yo a copiar 3 clientes, ¿sale? Los voy a poner aquí abajo. Híjole, creo que está medio fallando mi SQL porque ya se volvió a trabar. A ver, esperemos a que reaccione. Ahí está, este ya reaccionó. Vale, entonces aquí lo pego. Ay, perdón. Déjenme cerrar SQL. Creo que hay algo raro ahí. Me cierro SQL. Ahí está, creo que ya reaccionó ahora sí. Pues ahí está. Voy a copiar estos IDs. No, creo que no reacciona. Ok, a ver, ya lo maté. Déjenme abrirlo otra vez. Ok. Select asterisco from admin.dbo. Habíamos dicho la vista ventas, ¿vale? Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a ver si no se traba otra vez. Ahí está. Ok.
Ok, hay algo raro. Bueno, vamos a hacerlo diferente. No sé si sea la vista, puede ser que la vista esté mal construida, entonces vamos a hacerlo mejor con la tabla como tal. Vamos a hacer un select, asterisco from, a ver si esta sí funciona. Admin sql.dbo.ventas. No, ventas. Listo, ahí está. Entonces aquí voy a poner un top 10, nada más para que me traiga 10 registros. Aquí está, y voy a copiar estos dos clientes, ¿sale? Copio acá, ahí está. Creo que sí es la vista la que me está causando conflictos, ¿vale? Entonces ya tengo esos dos clientes. Los voy a generar, por ejemplo, una variable. Voy a crear un declare, donde voy a crear un ID. Recuerden, @ID, de tipo big.int, y voy a generar o le voy a asignar un valor a esa variable. En este caso va a ser igual a este valor, ¿no? Digamos que yo tengo un sistemita que consulta información a una base de datos, entonces puedo yo crear este script donde yo le pase por una variable un valor, y aquí, por ejemplo, le puedo poner where, donde cliente sea igual a mi variable ID, ¿sale? Entonces, de esa manera, si yo ejecuto, aquí está la información. Si yo cambio el cliente, que tengo otro valor, le doy a ejecutar, aquí está la información ahora del otro cliente, ¿sale? Entonces, así es como funcionan las variables. Ahora, las variables solamente existen en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que mientras se ejecute el script, la variable existe. Por ejemplo, si yo selecciono esto y le doy a ejecutar, me marca un error. ¿Por qué? Porque me dice que la variable ID no existe. ¿Por qué? Porque se tiene que crear cuando se ejecuta, ¿sale? Entonces, yo tendría que seleccionar todo para que funcione el script. Si solamente selecciono el set, me dice que no existe la variable. Si yo ejecuto esto, no me marca error porque se está declarando, pero yo no puedo hacer esto porque me marca un error. Entonces, las variables se crean y se destruyen una vez que se termina la ejecución del script, ¿vale? También puedo generar, por ejemplo, mandar un mensaje. Por ejemplo, voy a crear otra variable que se llame, por ejemplo, mensaje, msg, de tipo nvarchar de 100. Y le voy a asignar un set a mensaje. Le voy a poner hola mundo de SQL, ¿sale? Y entonces, aparte de la consulta, también puedo agregar la variable como un campo, ¿sale? Entonces, en este caso, se va a generar el resultado y se va a agregar la consulta mensaje, ¿sale? Ejecuto y aquí está el nombre de mi variable. Bueno, el contenido de la variable. En este caso se va a repetir por cada uno de los registros que tenga. Le puedo poner un alias, por ejemplo, mensaje, para que me aparezca aquí arriba el título. Y si yo clico el where, me aparece aquí la información, ¿sale? Entonces, las variables, o así prácticamente así podemos trabajar con las variables. Yo puedo declarar en una sola línea todas las variables que yo quiera, o si las quiero declarar de forma independiente, cada una debe de ir con su declare. El set no lo puedo hacer en una sola línea. Si yo pusiera esto, probablemente, bueno, aquí si se dan cuenta me marca un error en la coma. Puede ser que alguna versión de SQL ya lo permita, pero prácticamente el set se maneja de manera independiente, ¿sale? Entonces, yo sí puedo definir muchas variables en una sola cláusula declare, pero cada asignación se va a manejar de manera independiente, ¿sale? Entonces, yo puedo generar variables de todo el tipo de datos que soporta SQL, ¿vale? Pero también puedo generar variables de tipo tabla. Por ejemplo, voy a crear una variable que se va a llamar tabla de tipo table y tengo que definir los campos que va a tener esta tabla, como si fuera la construcción de una tabla, ¿no? Por ejemplo, ID de tipo entero y nombre
de tipo nvarchar de 50, ¿sale? Y esta variable ahora funciona como una tabla. Entonces yo ya puedo hacer un select asterisco from de mi variable, ¿sale? Esto es a diferencia de las variables temporales que ya vimos. Esta también es una variable temporal. La única diferencia es que las variables temporales, las tablas temporales que creamos con el símbolo de gatito, prácticamente se crean en la base de datos que ya habíamos visto del sistema, que es la TemDB. Estas tablas de tipo variable se crean en la memoria RAM, ¿sale? Entonces, las temporales que están en esta base de datos, la información se guarda en el disco duro, ¿sale? Por consiguiente, son más lentas. ¿Por qué? Porque dependen de la velocidad del disco duro. Estas tablas de tipo variable se crean en la memoria RAM. Por consiguiente, son mucho más rápidas porque están en la memoria RAM, pero tienen una limitante. El tamaño máximo que podemos usar en este tipo de variables para guardar información es del tamaño o del 80% del tamaño de la memoria RAM que nosotros tenemos en nuestra máquina. Por ejemplo, yo en mi máquina, y abro el administrador de tareas, y me voy al rendimiento. ¿Dónde está? Aquí está. Yo en memoria tengo 16 GB en RAM, pero yo ya tengo ocupados 7.3 GB de esa memoria RAM. Prácticamente me quedaría un poquito más de la mitad, quiere decir que aproximadamente 8 GB, y esa sería el tamaño máximo que yo podría utilizar para guardar información en una variable de tipo tabla, ¿sale? Entonces, si ustedes van a construir o van a utilizar variables de tipo tabla, normalmente se van a ocupar para almacenar información pequeña que requiere un cálculo pues prácticamente rápido, sin construir un elemento en la base de datos, ya sea una tabla temporal con gatitos o una tabla física en la base de datos. Aquí yo puedo generar una tabla y aquí yo si lo ejecuto, pues ya tengo aquí la tabla vacía. Si yo le inserto valores, por ejemplo, insert into a la tabla, valúes, igual que lo que hemos visto con la instrucción insert, por ejemplo, 1 le asigno Roberto, aquí está la información. Si agrego otro registro, por ejemplo, aquí agrego 2, y sería Juan. Ya tengo 2 registros. Pero ¿qué pasa con esta variable de tipo tabla? Si yo le hago un select, no existe. ¿Por qué? Porque como ya se los comenté, las variables solamente se pueden construir, o más bien dicho, solamente existen al momento que se ejecuta un script. Una vez que el script terminó de ejecutarse, la variable se destruye, ¿sale? ¿Para qué me sirven las variables? Otra función es para poder generar ciclos, ¿sale? ¿Se acuerdan que vimos la cláusula while? En este caso, para generar ciclos, yo podría generar una variable, por ejemplo, de tipo ID, o más bien dicho, contador, de tipo entero. Le voy a decir que empiece la variable contador en el valor 1 y voy a agregar, por ejemplo, un while. Recuerden que podemos utilizar whiles en SQL. ¿Cuál va a ser mi condición de paro? Que mi variable contador sea menor o igual a 10. Pongo un begin, pongo un end, y aquí pongo algo que se repita, entonces simplemente voy a imprimir lo que tiene la variable contador. Ahora, si yo lo ejecuto de esta manera, se va a ciclar. ¿Por qué se va a ciclar? Porque no estoy reemplazando el valor del contador, simplemente va a ser 1, aquí va a entrar y siempre se va a cumplir esta condición. Entonces tengo que agregar el incremento, entonces en este caso se hace a la antigüita. No existe, por ejemplo, set contador más, es que no existe. Pues aquí yo tendría que agregar contador va a ser igual a lo que tiene contador más 1, ¿sale?
a la antigüita, ¿sale? La forma tradicional de crear un contador. Si yo lo ejecuto, aquí está, ya se ejecutó 1, 2, así, hasta la 10ª vez, ¿no? Entonces, también para eso me sirven las variables, para poder controlar o gestionar ciclos de repetición cuando necesitamos ejecutar un bloque de SQL de manera independiente, pero que se tenga que ejecutar una cantidad n de veces, ¿sale? Entonces, esa es la función y la forma de utilizar las variables, ¿sale? Entonces, aquí, pues simplemente tenemos el ejemplo de la declaración, la asignación y el ejemplo de crear variables de tipo tabla, ¿sale? Mismo ejemplo que ya había yo hecho, creamos una tabla con, en este caso tiene 3 campos, yo la creé con 2, insertamos valores y podemos trabajar prácticamente como si fuera una tabla física, nuestro SQL, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, bueno. Ahora, ¿qué otra funcionalidad tienen las variables? Dentro de SQL tenemos algo que se llama SQL dinámico, ¿sale? El SQL dinámico es una forma de crear nuestros scripts de forma sencilla, bueno, de una forma autónoma y poder mezclar consultas para que formen parte de una consulta. Y también cuando nosotros ya utilizamos un lenguaje de programación, en este caso creamos una aplicación y esa aplicación tiene que construir una consulta SQL, ¿vale? Entonces, el SQL dinámico no es más que generar una consulta SQL dentro de una variable y posteriormente ejecutamos esa variable, ¿sale? Entonces, para ello utilizamos la función execute o ejec de forma abreviada, o existe un procedimiento del sistema que se llama sp-execute SQL. Esas 3 formas son las que podemos utilizar para ejecutar una consulta a través de un texto. Por ejemplo, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Este es el que estaba fallando, lo voy a cerrar en este, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llame script. ¿De qué tipo? nvarchar. Ah, bueno, algo muy importante. Nosotros, le voy a poner un tamaño máximo para que tome el tamaño que soporte este tipo de datos en base al sistema operativo que yo tengo para que pueda funcionar. Para que yo pueda generar un SQL dinámico, el tipo de datos debe de ser nvarchar para que se pueda ejecutar, ¿vale? Ahorita les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, voy a agregarle a mi variable script, le voy a agregar la siguiente consulta, select asterisco from, de la tabla que teníamos, que era admin. Bueno, voy a poner la consulta aquí abajo. Le voy a poner nada más para tener la referencia, from, es admin 2024.dbo.usuarios. Voy a utilizar la de usuarios, ¿sale? Entonces digamos que esta es mi consulta y esta la agrego a una variable, ¿sale? Si yo imprimo la variable, por ejemplo, si hago un select script, tengo esa consulta, aquí está. Entonces, para que se ejecute, yo puedo poner execute y denme un segundo, dice que no existe, ¿cómo que no existe? A ver, déjenme ver. sp-execute. Execute. Ok. Execute SQL. Execute. Ahí está. Déjenme ver si existe. Ok.
Vamos a cambiar algo aquí. Voy a cambiarle hasta acá. Voy a cambiar la base de datos al MySQL. Puede ser la versión de MySQL. Dice que... Bueno, ya me entró la duda. Ah, ya sé qué faltó. Un segundito. Estoy probando sintaxis. Creo que era esto. A ver. Ah, sí, eran los paréntesis. Entonces, ahora sí. Voy a agregar esto. Esto lo agrego aquí adentro. Y ahora sí debería de funcionar. Ahí está, ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy generando una consulta SQL, le estoy agregando un script y posteriormente ejecuto dicho script, ¿sale? Entonces, ¿para qué me sirve el SQL dinámico? Digamos que este script yo lo voy a construir en una aplicación que, por ejemplo, toma datos de un formulario, a lo mejor digamos que toma un where, donde, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a crear otras dos variables, ponerle user, de tipo varchar, vamos a ponerle 10 porque es chiquito, y password, que va a ser un varchar igual de 10, ¿vale? Entonces agregamos, ya tenemos nuestra consulta, pero agregamos, por ejemplo, el set user, que sea igual, por ejemplo, a REE, un ejemplo, set password, sea igual a, por ejemplo, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y entonces aquí puedo decir where, puedo concatenar la variable user, and, bueno, más bien dicho aquí me faltó, where user sea igual a usuario, y por ejemplo, password sea igual a mi variable password, ¿vale? Entonces yo ya estoy generando un script dinámico. ¿Por qué? Tengo una consulta que le estoy concatenando un valor. A lo mejor aquí estoy poniendo el valor directo, pero puede ser que a lo mejor esto yo lo reciba de una aplicación y simplemente yo mando a ejecutar mi script, ¿sale? Entonces, por ejemplo, me dice que name. Ok, así. Usuarios, user. Vamos de nuevo, espérenme, déjenme ver cuál es ahora el problema. Usuarios es user. Sí, está bien. User sea igual. Where, select asterisco from. User. Vamos a ver. Si yo le hago un select. Esto es lo complicado de generar SQL dinámico, que a veces tenemos detallitos, ¿sale? Entonces vamos a ver qué puede estar pasando acá. Entonces vamos a ver. Ah, ok, ya vi qué pasó. Se supone que esto a final de cuentas es, por ejemplo, una cadena de texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo en mi consulta? Si esto yo lo copio y lo pego acá, ¿cuál es el problema que tengo? Este. ¿Por qué?
porque tiene que estar dentro de una comilla de texto, ¿cierto? El password no hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, si yo ya ejecuto esto, ya funciona. Por ejemplo, si yo quito por ejemplo, si solamente dejara yo el password, y sea igual, por ejemplo, a esto, no debería de haber problemas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a comentar esto, y ahora sí voy a ejecutar esto. Ahí está, aquí sí funciona. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo con hacerlo de esta manera? Que el user, prácticamente esta cadena me la está considerando como una cadena, digo, como un valor que le hacen falta las comillas, por eso me dice que no se puede resolver, ¿vale? Entonces, si yo lo copio y vemos, aquí tenemos este problema. ¿Cómo lo soluciono? Hay un truco aquí. Agregamos 3 comillas y agregamos 3 comillas acá, ¿vale? Entonces, si vuelvo a ejecutar esto, copio esto, ahora ya tengo la comilla normal, ¿vale? De hecho, aquí me faltó password, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos agregar comillas, prácticamente agregamos 3 comillas y 3 comillas. Son como los códigos de escape, si es que alguien los vio en programación, cuando querían agregar un carácter especial que no se reconocía en la variable. Es algo similar. Aquí, para poder agregar una comilla simple, tenemos que agregarlo 3 veces, ¿vale? Y entonces, ahora sí, si yo ejecuto esto, ya tengo mi consulta, ¿sale? Entonces, esto es SQL dinámico. Yo voy a construir una consulta que a final de cuentas va a ser un texto, y este texto puede estar en una variable o simplemente todo esto lo puedo mandar a ejecutar en lugar de la variable. Digamos, esto lo comento y también debería de funcionar, ¿vale? Aquí está. Solamente que por practicidad nosotros podemos asignar esto a una variable y simplemente mandamos a ejecutar la variable, ¿vale? Entonces, de esa manera es como generamos código SQL dinámico. Construimos en una cadena de texto, construimos prácticamente una consulta para poderla, por ejemplo, agregar a lo que sería, en este caso, una ejecución, ¿sale? Este es un ejemplo. Déjenme ver si tengo aquí un ejemplo un poquito más elaborado para que puedan ver en dónde podemos utilizarlo, ¿sale? Por ejemplo, déjenme ver. A ver si tengo aquí alguno. Por ejemplo, les voy a mostrar un script de un proceso que tengo en el trabajo de la empresa en la que trabajo. Entonces, si se dan cuenta, este proceso genera una notificación por correo electrónico. Entonces, yo estoy utilizando variables donde, por ejemplo, voy a crear un correo electrónico donde voy a asignar destinatarios, asunto, la copia del correo, el mensaje, si es importante, quién lo manda. En este caso, como mi correo tiene usuario y contraseña nombrados, pues tengo que agregar la contraseña que tenga activa en ese momento. Si voy a mandar una copia de oculta y voy a generar una consulta donde va a mostrar información, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí empiezo a armar el script, genero una consulta donde me pone valores, en este caso me va a poner aquí un valor, por ejemplo, de 300, un valor de 50, genero el mensaje y al final simplemente mando a mandar un correo, ¿sale? Entonces, esto es código dinámico, ¿sale? SQL dinámico. Utilizo variables, utilizo cadenas, concateno cadenas, concateno scripts, y esto a final de cuentas se va a enviar por correo electrónico para que pueda ser visualizado por los destinatarios, ¿sale? Entonces, así es como podemos trabajar con esta forma de las variables, o más bien dicho, las variables nos permiten generar código dinámico.
Y como ya les había dicho, pues podemos ejecutarlo de esta manera, con la palabra execute, exec, sp, execute. Miren, de hecho aquí estaban los paréntesis que me estaban faltando. Y cuando vamos a agregar directamente el texto, es recomendable que pongamos una N mayúscula. La N mayúscula va a identificar a la cadena de texto como un tipo de datos nvarchar, ¿sale? De esa forma se va a poder ejecutar, ¿sale? Si nosotros creamos una variable de tipo char, varchar, etcétera, cual string, incluso en algunos otros motores de base de datos, si no es nvarchar, va a marcar un error de ejecución porque necesitamos que se mande la cadena de texto tal cual fue escrita. Eso es lo que significa nvarchar, ¿sale? Que así como escribimos la cadena de texto, se va a mandar y se va a codificar, ¿sale? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el tipo de datos string, char o varchar, si hay caracteres especiales, estos se van a reemplazar por su código ASCII y eso no nos sirve. Por esa razón, siempre tenemos que utilizar tipo de datos nvarchar, ¿sale? Y aquí en la lámina tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, estamos creando una tabla, es una tabla temporal, estamos insertando valores y al final estamos haciendo una consulta, ¿sale? En este caso, solamente vamos a guardar, bueno, aquí estoy agregando todo el script, pero esto lo podría yo agregar en una variable. De hecho, aquí está el segundo ejemplo, lo asigno a una variable y al final simplemente ejecuto la variable, ¿sale? Entonces, esa es la forma de crear y trabajar con SQL dinámico, ¿sale? Para poder construir consultas cuando así lo necesitemos y poder mandar a ejecutar dichas consultas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. La siguiente clase empezamos a ver funciones y procedimientos almacenados y si nos da tiempo vemos disparadores, ¿sale? Entonces la idea es que vayamos terminando. El plan de trabajo que traía yo y que se los planteé en un principio es que a más tardar el 15 de noviembre estemos terminando con lo que nos falta de los temas. Nos falta ver funciones, procedimientos, disparadores, tareas programadas y les voy a enseñar cómo mandar correo electrónico a través de SQL Server, ¿sale? Para que hagan una notificación como el ejemplo que les mostré, ¿sale? Porque de hecho en su proyecto tienen que mandar notificaciones, ¿sale? Entonces podemos utilizar ese ejemplo que les voy a enseñar para que puedan cumplir con ese punto de lo que sería la parte del proyecto, ¿sale? Entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Hagan su tarea, empiezan a hacer. Yo les subo la tarea a Teams para que vayan subiendo la evidencia y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Hasta luego, profesor. Bonita noche. Gracias, profe, hasta luego. Profe. Hasta luego, buena noche a todos.